Ok, buenas tardes, hermanos. Daremos inicio a la continuación. Hoy toca Génesis capítulo 2, donde hace mención el hombre en el huerto del Edén. Estamos a compañía de dos hermanos por el momento, Alan López y Dan. Voy a dar inicio a la lectura y a la vez voy a ir compartiendo opiniones con respecto a la lectura, y si algún participante quiere involucrarse, comentar algo, bienvenido es, porque de esto se trata este proyecto, de poder entender juntos la Biblia y entender que la Biblia solamente nos da una sola respuesta, solamente que la hemos malinterpretado. Si alguien quiere presentar algún tipo de opinión, criterio, ¿no? Algo, acotar, solo mencione que quiere intervenir y yo le daré el paso. Tratando siempre de ser resumido, porque el tiempo de grabación es muy limitado y esperemos que nos alcance este segundo capítulo. Ok, voy a dar inicio con Génesis capítulo 2, donde dice el hombre en el huerto del Edén. Aquí está la historia de los cielos y la tierra cuando fueron creados. En el día que Dios hizo la tierra y el cielo. Y menciona solamente lo que obviamente está escrito, ¿no? Aquí está la historia del cielo, de los cielos y la tierra. Como ya Dan lo mencionó en el capítulo 1, cómo fue la creación de los cielos y también cómo surgió la tierra. Versículo 5, todavía no había árbol silvestre en la tierra y ninguna planta silvestre aún había brotado, porque Dios no había causado que lloviera en la tierra y no había hombre para trabajar el suelo. Si vemos bien aquí cuando menciona todavía no había árbol silvestre en la tierra, pero en capítulo 1 en Génesis menciona que Dios ya con su voz dijo que surgiera los árboles que dan frutos de su cera, cada uno con su cera, o sea, cada uno, como decir, su especie no, tiene que ser como variedad de árboles, ¿no? De diferentes frutos, césped, ¿no? Eso se refiere. Pero si en Génesis capítulo 1 mencionaba que ya surgieron los árboles, pero aquí está diciendo que todavía no había árbol silvestre. Entonces hay como una pequeña contradicción, ¿no? En Génesis menciona que, perdón, en capítulo 1 menciona que surgiera y que fueran de su cera, cada uno con su cera, o sea, diferente una a la otra. Pero aquí menciona todavía no había árbol silvestre en la tierra. Ninguna planta silvestre aún había brotado porque Dios no había causado que lloviera. Entonces en el capítulo menciona que ya surgió el césped o la vegetación. Y aquí menciona que no. Ahora, entendamos esta parte que en muchas ocasiones de la Biblia nos da esta explicación. Así que a veces entendemos que es contradictorio, pero no, sino que esta parte hace mención atrás. Quiere decir que cuando Dios quiso que surgiera la, la vegetación en el capítulo 1, lo hizo por el medio como aquí lo menciona. Y ninguna planta silvestre aún había brotado porque Dios no había causado que lloviera. O sea, quiere decir que Dios hizo que habrá hecho que llueva para que pueda surgir la vegetación. Entonces, y tampoco había un hombre para trabajarla. Quiere decir que en este momento estamos hablando todavía del capítulo 1, ¿no? Cosas así a veces suceden, creemos que se están contradiciendo, pero solamente que lo estamos interpretando de una manera diferente. Así como vemos comúnmente una película, que vemos película 1, después la parte 2, y luego la parte 3 no es la parte 3, sino viene siendo la parte origen, sino 1, sino antes de la 1, es decir, el 0, ¿no? Y de repente la parte 3 viene siendo la parte intermedio o así, ¿no? Aquí también lo hace mención, hace entender eso. Seguimos. ¿Alguien quiere acotar algo? Quiero decir algo, hermano. Ajá. Shalom, hermanos. Yo soy el hermano Dan. Lo que dices es correcto, sí. En Génesis 2 solamente tenemos relatos que rellena el primer capítulo, o sea, información del capítulo 1 que no se dio. Correcto. Ahora sí Así es. continúa. Amén, amén, amén.
Bueno, a mí también me gustaría decir algo. Adelante. Este, yo creo que también lo que se refiere es que la Biblia es un orden, pero hay entretiempos. Si lo ponemos a pensar por la lógica que nosotros le queramos buscar, va a haber algunas cosas que parece que se contradicen porque lo metemos en tiempos diferentes. Ok, Dios bien pudo haber creado la vegetación, pero, por ejemplo, por más que Dios la haya creado, él tenía que crear una forma para que la vegetación siguiera manteniéndose sola. A lo que me refiero es, si todavía no había llovido, aunque Dios ya haya creado el propósito de la vegetación y había creado los árboles, no se había dado un árbol de una forma autónoma, no se había dado un árbol de una forma continua, sino que tenía que salir la creación de la propia creación. No sé si me explico. Sí, es como Entonces, decir un ciclo, ¿no? Tiene que ser un ciclo. sí, exacto. Entonces había entre un tiempo de eso y para que se mantenga eso tenía que haber también alguien que la mantuviera. Dios ya tenía un plan, tenía ya una estructura dentro de su cabeza, él iba por partes. Entonces primero tenía que crearla, por ejemplo, digamos, con la misma contradicción del huevo y de la gallina. Creó la gallina para que la gallina pusiera huevos y de ahí salió, supongamos, es lo mismo así, crea los árboles para que, no sé, hayan semillas, hayan frutos, tal vez, para que los animales esparzan eso. Luego crea al hombre que le dé mantenimiento a la tierra y que luego eso siga manteniéndose. Cierra un ciclo que pueda ser autosostenible. Amén, amén. Así que justamente los tres conversamos el mismo tema. Quiere decir que estamos en el mismo punto, ¿no? Tiene que ser, como decir, como un autónomo, como un ciclo. En el capítulo 1 hizo mención que se dividió el agua del cielo. Ahí está el agua. Y entendemos que la lluvia es por el vapor del sol y le afecta al agua y hace vapor subir al cielo, a las nubes, mejor dicho, y de ahí hace llover, ¿no? Entonces, ahí está, en el primer capítulo mencionó el agua, luego en ese mismo tiempo, ya el vapor del sol hizo que subiera el agua y ahí Dios utilizó el agua para regar. Entonces, en conclusión, estamos hablando todavía el relleno del primer capítulo. Ya. Seguimos versículo 6. Pero surgió una fuente que subía de la tierra y regaba la superficie completa de la tierra. Entonces Dios formó al hombre. Nos tenemos aquí un momento. Vamos en el versículo 6. Aquí está justamente respondiendo lo que hemos estado conversando hace un momento. Pero surgió una fuente que subía de la tierra y regaba la superficie completa de la tierra. A este, podemos entender a esto como el sistema, perdón, el, la evaporación del agua, que es lo que conocemos actualmente, que es cuando el sol evapora el agua, las aguas mayormente del mar, porque es muy amplio, y ese vapor sube, se emperna en las nubes, forman nubes, y eso hace que llueva en tales circunstancias, perdón, tales lugares donde siempre está asignado las nubes ahí, ¿no? Entonces aquí ya claramente aclaramos que la vegetación surgió por medio de la lluvia, o sea, como dijo el hermano Alan, tiene que haber un mecanismo para que pueda autosustentarse por sí solo. Seguimos en el versículo 7. Entonces Dios formó al hombre, en hebreo a Adán. Cuando dice Dios formó al hombre, y entre paréntesis menciona en hebreo Adán, quiere decir hombre, pero se refiere a hombre masculino o a la entidad hombre de persona, porque entendemos en español, bueno, entendemos que varios idiomas son diferentes unos a los otros. Aquí vamos a ir aclarando esto, cuando mencionan de que Dios formó al hombre, hebreo Adán, se refiere al hombre masculino o a una entidad, sea hombre o sea mujer, una entidad. Pero como el hermano Dan lo explicó ayer en el capítulo 1, entendemos que es un hombre completo. Se refiere a una entidad, no masculino, sino a una entidad ya completa, como decir hombre y mujer a la vez, pero como una sola entidad. Después, después vamos a seguir adelante, vamos a continuar el versículo 7. Formó al hombre del polvo de la tierra y sopló sobre su rostro el aliento de vida
y el hombre se convirtió en un alma viviente. Cuando Dios formó el cuerpo del polvo de la tierra, estuvo formando, era un cuerpo inerte, no se podía mover porque no tenía vida. Y Dios sopló en él y le dio vida y se convirtió en un alma viviente, tal como está escrito. Quiere decir que el aliento de Dios, su aliento es vida. Y ese aliento se impernó en ese cuerpo inerte, polvo, y le dio vida a ese cuerpo y se convirtió en un alma viviente. Quiere decir que cuando un o sea, cada ser humano que estamos aquí en la tierra, somos almas vivientes. Si nos quitan ese alma, el cuerpo cae. Quiere decir que el alma es el que le da función en la tierra. Perdón, el alma le da función al cuerpo. Si le quitas el alma, obviamente que el cuerpo tiene un mecanismo, que es el corazón, la sangre, los riñones, ¿no? Pero ese es el cuerpo. El alma es otra cosa. Si Dios nos quita el alma, caemos. Pum, es como decir que el corazón se detiene y al corazón detenerse todo se detiene, ¿no? Ahora, les pregunto a ¿Puedo, ustedes, hermanos, pu- ¿qué opinan? puedo contar algo? Claro, Ok, ok. Eso, lo de esa parte en específico donde dice que el Señor formó al hombre y sopló en su nariz, eso es una clara muestra de decir de que de Dios provee la vida. Estamos hablando de la creación, de cómo el Señor lo dice, cómo el Señor con unas palabras lo declara y absolutamente todo se crea. Estamos hablando de un ser que no está controlado por las leyes humanas, un ser eh, básicamente fuera de lo que cabe entre nosotros, fuera de nuestro conocimiento, que tenga el poder para hacer eso, que es Dios. Porque lo que sabemos es que todo existe por Dios y todo subsiste en Dios. A lo que me refiero es que hay una teoría, bueno, hay una parte donde estaba escuchando yo que el mismo universo está dentro de Dios. Hay una forma de Dios, pero realmente Dios abarca todo el universo. El universo se mantiene, se sostiene por Dios, porque Dios es el que alimenta el universo. Entonces, ok, Dios da la vida, porque tiene que haber un comienzo para el hombre, porque el hombre está basado sobre leyes. Ahora, el Señor da, esa vida es una persona. Por ejemplo, así como tú estabas diciendo, el cuerpo tiene sus funciones, pero el cuerpo realmente no somos nosotros. Nosotros estamos dentro del cuerpo. La manera de pensar, nuestras emociones están controladas por la persona que somos. Y eso es lo que pasa cuando morimos. El cuerpo simplemente que nos permite estar acá, nos permite estar en por decirlo así, en esta dimensión que nos permite juntarlos con las cosas terrenales, eh, ya no cumple su función, muere, entonces ya por eso ya no podemos manifestarnos acá. Ahora el alma es la que se define si va a ser condenada o va a regresar a Dios para permanecer con Dios. Entonces, por ejemplo, en las películas, supongamos, una persona que controla un robot, si tú le quitas a la persona de adentro, el robot pues prácticamente era solo como una cáscara, digamos así, es como un pollo que está dentro del huevo, por decirlo así. Entonces, nosotros realmente estamos por dentro de este cuerpo. Dios nos creó una forma para que podamos existir acá, pero la verdadera persona está dentro de nosotros, que fue creada y proviene del mismo Dios. así es, justamente así es, hermano Dan. ¿Quiere opinar algo? Hermanos, yo quiero dar otro punto, miren. Es muy interesante ver la Biblia desde su punto hebreo también, o sea, por palabras hebreas. Amén. Miren, aquí tenemos un juego de palabras. Miren, como dijo el hermano Anthony, la palabra Adán significa específicamente hombres o humanidad. ¿Ya? Amén, ahí Y está. aquí hay un juego de palabras. La palabra polvo o tierra cultivada se llama Adamá. O sea, aquí es un juego de palabras, dice en el 7. Entonces, Dios formó a Adán del Adamá y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ahora, lo que Dios le da como vida, como mecanismo, o sea, de aquí en adelante, Adán, tú vas a respirar porque he puesto mi espíritu en tu nariz. Y así es como vemos cómo mueren ellos. ¿Qué dice la escritura? Que Abraham exhaló el espíritu y murió. ¿Entiendes? Muchos más.
todos nosotros, así como Dios nos dio el soplo en la nariz, el espíritu de vida, así nosotros cuando nos morimos, lo devolvemos a Dios, nuestro espíritu, o sea, el que Él nos dio. Amén. Continúen. Amén. Entonces hemos quedado en conclusión, todos iguales, que el alma es lo que da vida. Y, perdón, el alma que está en cada uno de nosotros es lo que nos mueve, lo que nos hace pensar, ¿no? Lo que nos hace hablar y está en nuestro cuerpo porque necesita este capullo, como dijo el hermano Alan también, ¿no? Que es como un robot, ¿no? Que necesita alguien quien lo controle. Entonces ahí está la separación que a veces hay confusión con respecto al qué es el cuerpo y qué es el alma. Continúo. Un momento, antes que continúe, hermano Antonio, miren, Dígame. escuchen. Cuando Dios formó a Adán, Adán estaba en su cuerpo y su alma. Lo que Dios le dio y lo que a nosotros también nos dio para vivir fue su espíritu. ¿Entienden? El alma ya estaba con Adán. Lo que Dios le proporcionó fue el espíritu de vida, como lo dice el versículo 7. Ahora sí, continúa. Ah, una consulta, hermano Dan. ¿Usted tiene a un texto donde mencione en hebreo exactamente, y obviamente traducido en español, donde diga, ahí mismo, donde dice versículo 7, donde mencione y sopló sobre su rostro el aliento de vida? En esa parte, ¿qué dice? Si es que uno dice que lo tiene, diga aliento de vida. ¿Lo tiene en hebreo? Porque sabemos que a veces la traducción a veces puede variar y eso causa confusión y es mejor irnos directamente al origen, al hebreo, a ver qué dice el hebreo, qué dice lo antiguo. Tiene esa posibilidad para saber qué dice cuando menciona el aliento de vida. Sí, miren, voy a decir esto brevemente, miren. En hebreo, para espíritu es rúa, que significa viento, soplo o fuerza. Ya. Se nos dice que Dios cuando creó todo, bueno, cuando estaba en la creación, su espíritu se movía, o sea, era el viento, el soplo de Dios. ¿Entiende? Y como dice después en Malaquías, que Dios en el inicio creó a uno, habiendo en abundancia de espíritu. Eso está en Malaquías 2:13, más o menos. Ya. ¿Entienden? Por eso uno discierne que el aliento de vida es el espíritu. Porque David dice, mi alma en el Seol, o sea, no puede alabarte. ¿Entiende? Cuando uno muere, el alma no se va al cielo, sino va a la tumba. Lo que vuelve a Dios es el espíritu, como también vemos en Eclesiastés. Eclesiastés 12:7, si no me parece. De esa manera podía explicarlo. Ok, ya, perfecto. Entonces entendemos que es parte del espíritu, como menciona Dan, bueno, lo vamos a hablar, bueno, ya se mencionó en el capítulo 1 con respecto al Ruach, que viene siendo el espíritu, es como, para muchos que quizás no logren entenderlo, es como un aura, como algo que resplandece. Generalmente hemos visto esto como en películas, que vemos un personaje que irradia, como decir, fuego, ¿no? Como emana de su piel, o otros que tienen como, hace temblar su entorno, ¿no? Es eso, como ver el sol y lo que está alrededor del sol, que son sus olas de fuego. Pero obviamente no es fuego, eso es una perspectiva personal, ¿no? Que así es como creemos que puede ser el espíritu, ya que la Biblia no especifica cómo es exactamente. Muchas personas piensan que es un cuerpo, pero solamente entendemos, en el momento entendemos que es como en la traducción del hebreo del ruaj, como es como un resplandor, algo que emana de algo, que quizás no se puede ni tocar, hasta ni se puede tocar. Continuamos en el versículo 9. Vamos a adelantar un poco porque nos queda poco, casi medio tiempo.
Versículo 8. Dios plantó un paraíso hacia el este del Edén. Perdón. Dios plantó un paraíso hacia el este en Edén, y allí puso al hombre que él había formado. Cuando menciona plantó un paraíso hacia el este, los países que tenemos ahorita registrados que se ubican en el este es por el área de Rumania, Rusia, Inglaterra, está por esos lugares. Debe haber más países que están en esos lugares, pero por el momento está por esa zona, que es el este. El oeste no, sabemos que el oeste es el Centroamérica, el continente americano, sur no es sí, el oeste, estamos por ahí, por Rusia, Rumanía, esos países europeos. Ya, entonces queremos decir que puede ser que por ahí esté, ¿no? Puede estar ahí en la tierra o puede que esté no exactamente en la tierra, sino por esa zona, pero en un lugar donde no podemos llegar. Y más adelante menciona, bueno, más adelante ya lo explicaremos, pero sabemos que está por ahí, por el este, está ahí en la tierra o está por ahí, que está por encima de la tierra que no podemos llegar ni ver. Versículo 9, y la tierra Dios causó que creciera todo árbol hermoso a la vista y bueno para comer, y el árbol de la vida en el medio del paraíso y el árbol del aprendizaje del conocimiento del bien y del mal. Aquí menciona que Dios causó que creciera todo árbol hermoso a la vista y bueno para comer. Lo que ya hemos conversado, cómo surgieron con la lluvia, ¿no? Pero Él incluyó y un árbol de vida y un árbol de conocimiento del bien y del mal. Habían dos árboles, uno de vida y uno de conocimiento del bien y del mal. El árbol de vida conocemos, sabemos que, bueno, eso lo explicaremos en el capítulo 3, pero ya que lo menciono aquí, daremos un breve resumen. El árbol de vida, que si lo comes vas a tener vida, siempre vas a tener vida, porque lo menciona en el capítulo 3. Ahora, con que se refiere al árbol de conocimiento de bien y mal, obviamente, si seguimos leyendo este concepto, da mención de que vamos a conocer lo que es en realidad el mundo. Cuando Dios creó al hombre y pues a la mujer, ¿no? Ellos no conocían cómo es el mundo, no sabían qué es el bien y el mal, no sabían. Ellos estaban, es como decir que ellos estuviesen en una mentalidad distinta, como cuando lo vemos mucho en películas, cuando encerramos a alguien, ¿no? Y de repente no sabe, no, esta persona cree solamente lo que vive, en lo que está, en su entorno, encerrado, ¿no? No sabe si qué hay más afuera, qué creación hay de afuera, pero cuando lo sueltas de repente, después de tantas décadas, mejor dicho, empieza a surgir a conocer y aprender. Ahora también nos vamos a entender estos árboles, ¿no? ¿Qué son estos árboles? ¿Por qué Dios plantó esos árboles? ¿Qué necesidad de esos árboles? Como lo explicó el hermano Alan, es un entendimiento de Dios totalmente distinto a nosotros, abstracto para nosotros entender. Nosotros no podemos entender ni tampoco podemos decir, Dios quiere, queremos que nos enseñes todo, 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 porque Dios, nosotros tenemos que estar por debajo de Él y pedirle su sabiduría siempre por debajo, no tratar de buscar de Dios de modo de que él es nuestro siervo, más bien nosotros somos siervos de Él. Si Dios nos explica, a buena hora. Si no nos explica aún, debemos quedarnos tranquilos, porque el momento de Dios es el perfecto, no es el momento de nosotros. Entonces, este es una de las cosas que a mí, bueno, personalmente a mí me ha interesado, el árbol de la vida y del aprendizaje. Entonces, así como ¿qué más habrá, no? ¿Qué más habrá? Podemos imaginar otras cosas, un, un tercer árbol, o cómo será el cielo, cómo serán sus pisos, si tendrán pisos, ¿no? Cómo vivirán, dormirán, ¿no? Son cosas que, Quiero decir algo, hermano. ajá, Respecto a eso del árbol de la vida, se hace mención en Apocalipsis como una de las promesas que Jesús da a la iglesia que dice, y al que venciere yo le daré de comer del árbol de la vida. Entonces, si nos ponemos a pensar en eso, eso quiere decir que cuando Dios creó el árbol de la vida, ya sabía que tendría que haber un final, ya sabía que tendría que haber eso. Sabemos de que Dios ya lo creó, pero ya sabía lo que iba a pasar, porque
tiene un plan, como tú estabas diciendo, no podemos explicarlo, no lo podemos entender porque nosotros como humanos vamos a buscar la manera más fácil, pero para un plan perfecto, si tú te das cuenta, los planes más complicados a veces son los que más bien salen. Nosotros cuando lo queremos hacer es como en el ahí se va. Entonces en el Apocalipsis dice, y al que venciere yo le daré del árbol de la vida. Amén. Eso quiere decir que ese árbol tenía un plan cuando se creó. Entonces, okay. Entonces, eso se hace mención porque es interesante. Si te pones a pensar de un árbol que se menciona en el Génesis hasta el mismo árbol que se menciona en el Apocalipsis. Entonces, estamos hablando del primer libro hasta el último libro. Entonces, eso es interesante para mí porque estamos hablando de un comienzo y de un final para la historia humana creada desde Adán hasta los últimos tiempos que somos los que ahora estamos viviendo. Ok, ahora respecto al árbol del bien y del mal, el árbol del bien y del mal, es como tú estabas diciendo, el hombre no conoció pecado. Quizás si el hombre cuando comió el fruto no pecó, pero cuando se dio cuenta de lo que hizo fue pecado, ahí está el pecado. Por eso dice, por eso dice la Biblia que dice, ahora que yo les he hablado esta palabra, ahora sí tienen pecado porque yo les he dicho la verdad. Es como si yo te dijera, está mal, y tú no me haces caso, y tú lo haces, entonces ahora tú ya sabiendo que está mal, ahora sí lo convierte en algo que está mal, pero si tú haces algo sin saber que está mal, no necesariamente está mal porque tú no sabías. Claro, Entonces el árbol de la vida lo que hace es dar que ellos se dieran cuenta de lo que ellos hicieron fue una desobediencia a Dios. O sea, ellos, si hubieran hecho eso con, por ejemplo, con otra cosa, ellos no hubieran sabido que era un pecado, pero necesariamente ese fue el punto en el que el diablo, o en ese caso la serpiente, se quería basar. Ellos abrieran comieran de ese árbol en específico para que se dieran cuenta que habían fallado a Dios. Pero ese era el punto de Dios, por eso fue que fue creado ese árbol y por eso es que hasta el día de ahora nosotros distinguimos entre el bien y el mal. sí, exacto, como, bueno, ya claramente se explicó, son, son planeamientos que ya los tiene en en su entendimiento, todo está planeado y a nosotros nos queda solamente como decir, estarnos aquí y saber si somos de buen trigo, ¿no? Porque estamos en esta tierra para que Dios separe el trigo de la cizaña, ¿no? Tenemos que pasar esas circunstancias, tenemos que pasar ese proceso de que comieran el árbol, ¿no? Que comieran del árbol, que se explicará mañana. Y entonces, para poder Dios buscar a las personas que realmente buscan de Él, de corazón, no como personas que se acuerdan de Él en tales momentos, sino que viven su día a día con Él. Por eso, por eso que pasamos estas circunstancias de la vida. Pasamos golpes, malos entendidos, guerras, destrucción, ¿no? Entre infinidad de cosas que es opuesto a lo que es correcto. Por eso estos procesos tenemos que pasarlos, sí o sí tenemos que pasarlo. Y solamente en cada uno de nosotros queda nuestra, nuestra privacidad con Dios. ¿En qué sentido? De que cualquier cosa que nos pase, cualquier cosa que pidamos a Dios para que nos ayude en oración y en su misericordia, si Él ve nuestro corazón y nuestro arrepentimiento y lo que anhelamos, Él nos puede ayudar. Pero aún así, no quiere decir que a partir de ese día para adelante vas a vivir una vida perfecta. No, siempre vas a tener dificultad, pero que es parte de este mecanismo, es parte de este mundo terrenal hasta que llegue un fin y Dios conozca quiénes son los trigos y quiénes son las cizañas. Continuamos, queda poco tiempo. Si comentemos, tratemos de resumir. Ya, vamos al versículo 9. De la tierra Dios causó que la creciera. Ya vimos vamos al versículo 10. Un río salía del Edén para regar el jardín y de allí se dividía en cuatro corrientes. Un río salía del Edén para regar el jardín y de allí se dividía en cuatro corrientes. El nombre de la primera es Pishón, donde hay oro. El oro de la tierra es bueno, también hay carbunclo y la piedra de esmeralda. Aquí, bueno, es algo muy común que ya conocemos que los minerales, ¿no? Que son preciosos, ¿no? Y si los nombra la escritura, entonces más preciosos son. Por eso es que
tienen mucho valor actualmente en esta realidad, ¿no? En estas piedras, oro, esmeraldas, estos minerales. Y en realidad también de repente le dieron valor porque escrito está, no lo sabemos, ¿no? Bueno, quizás como son escasos también, la gente ni siquiera, quizás no leyendo la Biblia, sino al ver que son piedras escasas y también el oro y plata que son fáciles de trabajar, no son materiales que se oxidan, ¿no? Probablemente le dieron valor por ese mismo motivo, pero puede ser que también le hayan dado valor porque escrito está. Ok, y aquí donde dicen en el versículo 10, y un río salía del Edén para regar el jardín. Entonces quiere decir cuando menciona un río salía del Edén para regar el jardín, quiere decir que estaba en la tierra. En ese momento estaba en la tierra, habíamos quedado, no sabemos si estaba en la tierra o estaba por ahí, en ese lado del este, por ahí en un lugar donde la tierra no tiene acceso. Debajo la tierra, invisiblemente, no, pero ahí, a esta explicación ya no da a entender que estaba en la tierra, porque el río se dividió, como lo menciona aquí, en 4 ríos. El primero fue llamado Pishón, el nombre del segundo río fue llamado Gijón, el nombre del tercer río es Tigris, y el cuarto río es Éufrates. Quiere decir que el huerto del Edén estaba en la tierra. Seguimos en el versículo 5. Y Dios tomó al hombre cual había formado y lo puso a él en el jardín del Edén para cultivarlo y cuidarlo. O sea que Dios, donde había creado al hombre, lo puso en ese lado del este, ese jardín donde salía el río y se dividía en 4. Ahí estaba la creación, la primera creación de Dios de hombre. Seguimos el versículo 16. Dios dio al hombre esta orden: puedes comer libremente de todos los árboles en el paraíso, pero del árbol del aprendizaje y el conocimiento del bien y el mal, de este tú no comerás, porque en el día que tú comas de él, será cierto que tú morirás. Aquí entendemos de que yo le di una advertencia de que no tocara ese árbol, el árbol que estamos conversando, del bien y el mal, que tenía un propósito, pero le dijeron que todavía no lo comieras, le mencionó, porque si no, ciertamente morirás. Aquí también es una de las maneras en que Dios nos habla, una manera en que también Jesús, como habla también Jesús, hablan con paráfrasis, ¿no? Porque aquí a nosotros, a nuestro pobre entendimiento como humanos, nos dice, será cierto que tú morirás. Quiere decir que comemos algo y 1, 2 minutos, 3, 1 hora, morimos, ¿no? Entonces, aquí nos da a entender de que si seguimos leyendo la Biblia más adelante, no voy a llegar a ese capítulo porque eso ya se verá el otro tema, sabemos que ya Adán y Eva lo comen, pero no mueren al instante. Pero aquí menciona de que será cierto que morirá, se morirá de una manera en que ya Dios tenía un plan para él, pero ese plan ahora cambió al Adán comer, a ellos, al hombre y la mujer, comer de ese fruto prohibido, que es el conocimiento del bien y el mal. Ahora, también Oye, tenemos, ¿puedo decir algo? sí, adelante. Este, eso me parece muy interesante porque sabemos de que dice de que ellos van a morir, porque ya sabemos, la paga del pecado es la muerte. Cuando ellos se dan cuenta, cuando ellos cometen y desobedecen a Dios, sabemos de que quedan sentenciados, ¿no? Quedan con juicio, ya debido a un juicio por el error que cometieron. Pero lo más interesante es que la Biblia no habla del lapso de tiempo, en cuánto tiempo estuvieron Adán y Eva antes de que comieran. Por ejemplo, yo te puedo decir, no sé cuánto tiempo haya estado Adán y Eva en el Edén. No tenemos ¿cómo explicarlo? Un conteo No, de tiempo. no está Exacto, escrito. Esa sería la respuesta. exacto, pudieron estar mucho tiempo, pudo haber muchas cosas que ahora muchas personas la usen para contradecir la Biblia, como por ejemplo, que ya sabes que muchos dicen, oh, la evolución y estas cosas, pero si te das cuenta, si tú las escudriñas a fondo, todo tiene sentido y todo vuelve a lo mismo. Es como, por ejemplo, las personas que creen en el Big Bang, que dicen que el universo salió de la nada, ¿ok? Que se creó absolutamente de la nada. Ok, entonces
y en la Biblia explica que el Señor en un momento dijo, se haga la luz y la luz se creó. O sea, son cosas de que específicamente no dice como, oh, el Señor dijo que salga el universo y se creó un estallido sobre el universo, no. Pero si te pones a pensar, incluso sus teorías, lo único que hacen eso es apoyar y concretar lo que la Biblia dice de una manera totalmente diferente. Pero aún así no contradice de que un creador, hay una teoría que dice que toda creación necesita un creador, ok, eso pasa para las leyes terrenales, Dios creó todo porque Él está fuera de este mundo, Él no se basa por nuestras leyes, pero aún así Él tiene poder para crearlo. Entonces, todo tiene sentido, entonces incluso las teorías y todo eso so- solo apoyan lo que la Biblia dice de una manera totalmente diferente, porque sabemos que el mismo lenguaje que usamos ahora no es el mismo lenguaje que usaban antes, pero todo tiene sentido. No lo dice literalmente, pero si te pones a, a leerlo bien y te pones a pensar en eso, tiene sentido que lo que los hombres buscando una respuesta se basan también en lo mismo que dice la Biblia. Ya. Sí, bueno, exactamente todo eso se basa en que todo tiene un significado, un propósito, no es exactamente Adelante, Dan, ¿tienes algo que contar? Sí, hermanos, quería aclarar el punto que les he enseñado a la mayoría de las personas que les enseño. Ya. Se nos dice que Dios le dice a Adán, el día que comas de él, ciertamente morirá. Más vemos que vivieron muchos años después también. No murieron ese mismo día. Justamente iba a comentar lo que estaba diciendo. Adelante, coméntalo. Correcto, o sea, Justamente. yo pensé que te habías olvidado del punto, pero No, no, es quiero que que lo le estaba compartas anotando. tú ya. Quiero que lo compartas ya, miren. Acerca del creador, miren. Las leyes que Dios puso, así como decía nuestro hermano Alan, él está sobre todo eso. Ya, correcto, eso está muy bien. Pero recordemos que Dios es inteligente, o sea, es el más inteligente del mundo, bueno, del universo. Y por eso Él puso todas esas leyes. Esa ley de que si tú amarras una piola y un lápiz y dejas que de vuelta crea un efecto demasiado interesante. O sea, todas esas leyes, la ley del agua, de cómo hacer una ola, tantas cosas. Él creó todo eso perfectamente. Claro, la gravedad Y también. correcto, sí, todo. Para que nadie se le escape del planeta. Sí, sí, Así. todo está fríamente, como decimos, lo coloquial, todo está fríamente calculado. Entonces, Correcto, sí. Ahora, vamos a lo más importante ya. ¿Será que Adán murió el mismo día que comió el árbol de la ciencia del bien y el mal? ¿O Dios mintió? La verdad es que Dios no mintió porque Adán no completó un día delante de Dios, porque para Dios un día es como 1000 años. años. Correcto. Y por eso Adán nomás vivió Por ahí, 950 años, si no me, ajá, si no me equivoco. por ahí. Ya, correcto, sí. Y eso es lo más importante de enseñarle a las personas, porque hay personas que dicen horrenda contradicción. En cambio, si No, enseñan pero también la verdad, a ver, discúlpenme, pero también tiene sentido porque al final Dios no mintió. Él dijo, al comer de este fruto ciertamente morirán. ¿Y qué pasó? Murieron. Simplemente dejaron de ser seres de que quizá manteniéndose en la gloria de Dios, como los ángeles no conocían vida, eran seres inmortales. Ahora, Claro, al comer de este fruto se hicieron prácticamente fuera de Dios, se alejaron de Dios a saber que pecaron y sabemos que nada inmundo, nada con pecado puede estar cerca de Dios. Por eso las mismas personas antes, cuando morían, tenían que sacrificar animales para, que sus pecados sean perdonados, pero aún así no subían al cielo. Dicen que claro, descendían al Seol, porque nada puede habitar en el cielo hasta la muerte de Jesucristo, que con su sangre Él los hizo aptos a todos para subir. Entonces, al final, Dios no miente ni se contradice. ¿Por qué? Porque al final sí murieron, tuvieron una muerte como ahora lo hemos visto, así como ahora. Claro, no son 950 años los que vivimos ahora, pero al final cada persona tiene que fallecer de alguna manera, cumpliéndose de no, que no sí, importa sí, cuánto tiempo, sí, pero va a correcto. fallecer. O sea, lo que me refiero es lo que Dios dice en el versículo, el día que comieres de él, ciertamente morirás, pero no murió ese mismo día.
O sea, el hombre no murió ese mismo día, pero delante de Dios sí murió ese mismo día, porque solo vivió el mismo día que fue creado, o sea, un día. 900 años, porque para Dios un día es como 1000 años, como ya lo mencionamos. Eso es lo que quería aclarar, hermanos. Pueden Sí, continuar. no, está bien, justamente, o sea, todo encaja a lo mismo, ¿no? De que para Dios murió en un mismo día, porque Él lo declara. Para un día de nosotros, perdón, un día de Dios para nosotros son 1000 años, y 1000 años de nosotros es un día para Dios. Entonces, Correcto, sí. aquí cuando dice también será cierto que morirá también, como dice el hermano Alan, ¿no? También de que perdió la potestad de poder ser perfecto, perdió la potestad de poder ser, como decir, un ángel, ¿no? O perdió la potestad de estar, vivir frente a frente con Dios, ¿no? Porque ahí menciona más adelante que Dios estaba en el huerto caminando en el Edén, estaba caminando y estaba buscando a Adán, ¿dónde estaba? Le estaba llamando, pero se escondieron. Que se perdió todo eso, o sea, se refiere de cierto que tú morirás, o sea, también lo podemos interpretar que se va a apartar de Dios, van a tener que vivir una vida alejado de Él, y una vida alejado de Dios, y hay muerte, desilusión, decepción, ¿no? En sí, todo nos lleva al mismo punto, de que el objetivo entonces que trata de explicar ahí es que ellos perdieron la potestad de estar con Dios, la potestad de estar con Él, tener una gloria diferente a ese cuerpo a la que ya actualmente conocemos, que es lo que vivimos. Es como decir que hubiera sido la humanidad si ellos no hubiesen comido el huerto, ¿no? Pero comieron, entonces eso ocasionó esto y qué cosa era el plan de Dios. Ya. Continuamos en el versículo 18 donde menciona, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, hagamos para él una compañera apropiada para que lo ayude. Aquí solamente lo menciona. No es bueno que el hombre esté solo, hagamos para él una compañera apropiada para que lo ayude. Una compañera, ya da nombre femenino, para que lo ayude, para que ayude a lo que él tiene que hacer, sus obras, ¿no? De repente, sus obras del mundo, ¿no? Lo que tiene que hacer. Ahora, el versículo 19 menciona, así que del suelo Dios formó todo tipo de animal salvaje y toda criatura que vuela en el cielo. Así fue como surgieron todos los animales que conocemos, tanto aves de la tierra como animales terrestres. Y aquí donde muchos a veces nos preguntamos, ¿dónde están los dinosaurios? ¿Dónde están los dinosaurios? Bueno, muchas críticas que mencionan que dinosaurios fueron de animales que está por muchos millones de años atrás. Y desde la creación hasta ahorita solamente tenemos, hasta esta actualidad, según el calendario hebreo, estamos como 6000 y pico de años, ¿no, Dan? 6000 y pico, ¿no? Correcto, sí, estamos 6020, Sí. más o menos. No se sabe. Claro. Entonces, eh, nos da a entender de que aquí no menciona dinosaurios. Y recordemos, si no está escrito, entonces no, lo resto es especulación, porque tenemos que creer solamente lo que nos presenta Dios, así Correcto, sí. como cuando nos menciona Moisés, este, se casó con una hija de un sacerdote, y el sacerdote era íntegro con Dios. Ahora, ¿cómo sabemos la historia de ese sacerdote? Solamente Moisés lo menciona una sola vez, Moisés lo menciona. No, una vez no, varias oportunidades, pero solamente como su suegro. Y una vez cuando escaparon de Egipto, que fue a llevar a su esposa y y le dio unas pautas a Moisés para que lleve una mejor congregación. Entonces, ahí nos damos cuenta que ese sacerdote tenía una conexión con Dios. Ay, ¿cuál es esa conexión? ¿Dónde está, como decir, dónde está un libro que nos enseñe cuál era la vida de ese sacerdote, ¿no? O sea, hay una historia también que no ha llegado de nosotros, solamente está Correcto, sí. la que tenemos. Y también algo muy curioso de ese sacerdote es que tiene dos nombres. Dos nombres, no sé si ustedes se han dado cuenta de eso. No, al momento no, o quizás me he dado cuenta, pero justamente ahorita no lo recuerdo. Correcto, continuamos. Ya, bueno, la teoría de los dinosaurios no es una historia que nos están dando para poder leer, algo que no sabemos, así que está a la incógnita. Igual que el sacerdote, la vida del sacerdote, fue el suegro de Moisés. Es una vida que no nos están prestando para poder leer.
Así pues, el hombre dio nombres a todo ganado de cría, a las criaturas que vuelan en el cielo y a toda bestia salvaje. Pero para Adán no fue hallada una compañera apropiada para ayudarlo. Quiere decir aquí que todavía no ha creado a la mujer, o sea, a Eva. Pero para Adán no fue ayuda, perdón, pero para Adán no fue hallada una compañera apropiada para ayudarlo. Entonces, Dios trajo un trance sobre Adán y él durmió. Y él tomó una de sus costillas y cerró con carne el lugar de donde había tomado la costilla. Les trajo una costilla, ¿no? Esta es como la manera en que Dios trabaja, ¿no? Es una manera que Dios trabaja distinta, ¿no? Dios vio que, oye, la necesidad de sacar la costilla del cuerpo del hombre, cuerpo hombre, entidad hombre, sacarlo para sacar quizás la parte femenina de ese cuerpo, ¿no? O sacarlo para que al sacarlo, al sacar esa costilla, tengan una conexión entre los dos. Puede haber compatibilidad, ¿no? En procrear o una conexión, ¿no? O de repente, como dicen, ¿no? Mi media naranja, ¿no? Entonces, ese es el modo en que Dios trabaja, un modo que nosotros no entendemos. Así como los sueños, cuando Joseph dice, los sueños no son del Padre, ¿no? Y Dios se fue dotado para interpretar los sueños. ¿Por qué unos sueños tan complicados en vez de una vez explicarlos, ¿no? En el sueño de una vez que explique lo que realmente va a pasar. ¿Por qué tiene que ser tan complejo? ¿Ves? Porque así Dios trabaja. Dios trabaja de una manera perfecta, como le explicó el hermano Alan. Perfecto, él explicó, él ha hecho su creación, ha hecho todas las cosas para que quizás no todo el mundo sepa interpretar sueños, sino haya uno, dos, al quien Dios decida, a quien Dios unja, ¿no? Esa es la manera que Dios trabaja. Entonces, al Dios tener como criterio retirar una costilla de ese cuerpo es porque hay algo ahí, hay una conexión. Puede haber una conexión o es porque está separando lo femenino del cuerpo, ¿no? Son cosas que podemos por el momento especular. Pero en sí, ya nos damos cuenta cuando aquí mencionan en el versículo 22 de la costilla que Dios había tomado del hombre, él hizo una persona mujer y él la trajo a la persona hombre. Formó el cuerpo de la mujer, mm, no menciona si le dio el soplo de vida, no menciona eso. El extraer el cuerpo ya tenía ese cuerpo de Adán, tenía su alma ya dentro. Quiere decir que Correcto, sí. lo dividió. Es como decir Sí, que hermano. dividió. Ah, Por eso no sé, no, por eso es que ahí vemos que no da testimonio de que le dio también a Eva soplo de aliento de vida, porque lo sacó de Adán, o sea, del cuerpo con vida, y solamente lo único que hizo fue separarlos, porque amén. este, Génesis 1:27 es claro, varón y hembra los creó, o sea, simplemente le tocó nomás sacar, extraer a Eva, formarla, hacerla más hermosa que el hombre, claro, y ahí la presentó al hombre. Claro, claro, es como decir, voy a sacarlo, ¿no? Y voy a hacerlo para que sean compatibles, con un rasgo de esta manera que sea masculino, un rasgo femenino, y para que se traigan uno con otro. Entonces, al extraerle la costilla, no solamente trajo la costilla, sino parte del alma, porque Dios no le sopló, no le dio una vida nueva, no dice como creó Adán, sino aquí como corrobora Adán, ¿no? Son una entidad, como ya lo mencionó en el capítulo 1, y es una entidad los dos, sino los separó y lo dio rasgo, mujer y hombre, por eso que más abajo menciona, está en el versículo, aquí en el versículo 24 de este mismo capítulo 2 que menciona, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y permanecerá con su esposa y ellos serán una sola carne. Dios, vemos, por dicho, la manera en la cual, cómo Dios trabaja, cómo obra. Ahora, para seguir continuando, para terminar, estamos en el versículo 23 y nos faltan dos versículos y terminamos con esta enseñanza. Versículo 23 menciona, y Adán dijo, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque ella fue sacada de su hombre, ¿no? Fue sacada de él. La mujer pues, fue sacada. Se quiere decir que eran, en principio, eran una sola entidad.
ahora están separados y menciona en el versículo 24 que ya leí, por este el hombre dejará a su padre y a su madre y permanecerá con su esposa y y ellos serán una sola carne. Ellos estaban ambos desnudos, el hombre y su esposa, y no estaban avergonzados. Aquí concluimos en la división de la única entidad que Dios creó, que fue una entidad que pongámosle como nombre hombre, pero no es hombre de masculino, no, sino una entidad de humano, y luego Dios nos los separó. Le dio rasgo, como dijo el hermano Dan, rasgo femenino, rasgo masculino, y extrajo de la costilla para que su alma sea dividida, ¿no? Y luego, cuando se casen, ya forman un solo cuerpo, como decir, un solo Adán, un solo cuerpo. Bueno, hermanos, aquí culmino. Si hay algo que ustedes quieren acotar, y me gustó verdaderamente los criterios que han comentado porque nos da a entender que manejamos una misma conclusión. Correcto, así es. Eso es muy importante porque estamos siguiendo correctamente. Simplemente estamos escudriñando las escrituras y que ellas nos den su respuesta. Ahora, en el versículo que termina, el 24 nos señala como lo leíste. Por tanto, dejará el hombre a su madre y a su padre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. O también podemos leerlo así. Y volverán, o sea, como eran al principio, volverán a ser una sola carne. Y ya, correcto. Y el versículo 25 nos dice, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Este versículo es como testimonio de lo que va a suceder. O sea, ahorita está todo tranquilo, todo perfecto, todo normal. En la próxima enseñanza veremos qué sucede, aunque muchos ya lo han de saber, pero escudriñando más tenemos más respuestas. No simplemente la que ya hemos leído o la que nos contaste. Continúen, hermano. Sí, también quiero decir algo, y es que exactamente como ustedes están diciendo, vuelven a ser una sola carne, es por lo mismo de que se llama la iglesia, se le llama la iglesia la novia de Jesús, y se dice que son, que se van con Jesús, porque la iglesia es una con Jesús, que la iglesia es el cuerpo de Jesús. Entonces, eso vuelve a basarse en lo mismo, que también hace referencia a eso de que el hombre y la mujer, una sola carne cuando se unen. Entonces sabemos de que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es uno solo con Cristo. Esa es la misma referencia a eso de la unión, de que el Señor lo hizo de esta manera para que haya unión, de que cada cosa permaneciera donde debería de estar para formar una sola creación, por decirlo así. Es como, ¿sabes? Voy a crear dos piezas de una sola que cuando se unen van a crear la pieza perfecta, es como un equipo, por eso también vemos las diferencias entre los hombres y las mujeres en su físico, en todo eso, porque cada cosa tiene que encajar con la otra. Es como unas piezas de unos tornillos de un reloj que al girar, por ejemplo, una manecilla empuja a la otra por el otro lado y de la misma manera. Amén. Y así mismo trabaja con Cristo y con la iglesia. Exacto, y justamente de eso también lo mencioné anteriormente, como mencionamos en principio, hablan como estilo en paráfrasis, ¿no? Usan mención de esto, que como la novia, ¿no? Imagínense, Dios separó los dos, ¿no? Y el hombre, o sea, nosotros solos no somos nada, pero si nos excluyen la mujer, obviamente femenina, mujer, ¿no? Somos perfectos. Ahí somos uno solo, como lo menciona el hermano Alan, ¿no? Imagínense el poder que tiene la mujer al incluirnos, ¿no? O viceversa, incluirnos a él, ya somos perfectos. O sea, el poder en sí, que somos por igual en poder, en ser un solo cuerpo, tenemos el mismo nivel de gravedad al diluirnos, somos lo que Dios menciona, un solo cuerpo. Ok, hermanos, entonces ya con esto culminamos y esperemos que en el capítulo 3, bueno, esperemos el capítulo 3 para darle seguimiento a la siguiente enseñanza que será para la semana que viene. Con esto terminamos. Me da un gusto a Alan y Dan que pudieron ingresar y participar. Dios me los bendiga y estaremos en una próxima reunión.
Shalom, hermanos. Un placer haber Ah. estado con ustedes y todos los que están viendo este video. Gracias por unirse a nuestro proyecto. Gracias y paz a ustedes. Amén. Amén. Bendiciones.